Hola amigos, soy Roberto Villacreces, bienvenidos a Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un espacio donde vamos a debatir ideas. En esta ocasión nos encontramos junto a Gabriela Calderón, es analista del Cato Institute y columnista del diario El Universo, con quien vamos a debatir acerca de la importancia de las ideas. La importancia de las ideas y lo que significa la libertad de expresión en el Ecuador. Y bueno, primero quisiera también comenzar el análisis con la presentación de tu libro, ¿no? Tú hace poco hiciste una presentación de tu libro que se llama Entre el instinto y la razón. ¿Por qué el título del libro? ¿Por qué Entre el instinto y la razón? ¿Qué querías, digamos, que reflejar o qué querías resaltar justamente con esto? Bueno, Bienvenida, gracias por estar acá. muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la verdad es que fue un poco difícil encontrar un título para que englobe el hilo conductor detrás de aproximadamente 100 artículos que escribí entre 2007 y 2014, porque el libro es una colección de estos artículos seleccionados y clasificados por tema. Digo seleccionados porque para mí fue impresionante, digamos, ponerme a contar los que he escrito y son ya más de 370. Wow. Entonces, digamos, llegué a 100, pero ya teniendo esos 100 eran temas muy diversos todavía, desde hablar sobre Toy Story hasta hablar sobre política fiscal o hablar del origen del dinero o hablar sobre el crecimiento del Estado, distintos temas de políticas públicas y sobre el liberalismo. Y entonces dije, ¿cómo se puede englobar digamos, el común denominador de todos estos artículos, ¿no? Y entonces coincidió que estaba leyendo sobre esta teoría que se ha desarrollado más en la psicología evolutiva, de que nuestra mente no ha evolucionado tan rápido como el mundo globalizado. Entonces hay una especie de conflicto entre nuestros instintos tribales que siguen muy enraizados en nuestra manera de ser y la modernidad, lo que es la civilización, que la mayoría de las veces nos encontramos en una situación en la que consumimos cosas producidas por gente que no conocemos y producimos cosas para gente que no conocemos. Entonces tenemos una especie de instintiva nostalgia de los tiempos de la tribu, cuando era todo lo contrario, uno era casi que la autarquía económica, uno producía para uno mismo y para su tribu y la tribu consumía lo que uno producía. Había unas relaciones más estrechas. Pero eso es el pasado y es algo que va en contra de la modernidad, que nos permite ser mucho más prósperos y mucho más ricos por la división del trabajo, la especialización a nivel mundial, y eso tiene ramificaciones importantes en políticas públicas. Mira, es realmente un gusto tenerte aquí, Gabrielita. Gracias. Respecto a esto de la evolución del cerebro humano, tú y yo tuvimos la oportunidad de asistir a la Montpellier en Galápagos, donde fue ese tema discutido. Ahí descubrí yo ese tema. Sí, a mí también te digo que me apasionó todo lo que se vio y se escuchó en esa conferencia, ¿no? Uno de los trabajos era de la profesora Leda Cosme, que fue impresionante. Con su esposo John Tooby, sí. Exacto, qué buena memoria que tiene. Me parece excelente. Entonces, el esposo de ella, sí, escribieron juntos un artículo y un análisis que habían hecho sobre unas tribus y cooperativas en la Amazonía. Era alguno de los ejemplos que ella daba en ese artículo. Y decía que ellos estaban enseñados en la tribu a colaborar con su gente más cercana, pero cuando los obligaron a pertenecer a una cooperativa, las cosas no salieron bien, no podían ellos, por parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? De que uno pues trabaja para su propio provecho, para sus seres cercanos, pero se hace más difícil cuando ya entra uno a la gran sociedad. Entonces, en estos días hemos estado escuchando que el partido de izquierda se quiere unir en un grupo, y escuché decir que el tema de ellos va a ser socialismo con libertad. En todos tus artículos tú siempre pones el rol del Estado, el intervencionismo, cómo distorsiona, ¿no?, las libertades, impide las libertades.
como si yo te digo así, que se puede unir el socialismo, este socialismo redistributivo con libertades. ¿Has pensado tú al respecto? Hay un conflicto ahí, ¿no? Porque, y además hay una ignorancia acerca del potencial de que tienen los seres humanos de cooperar voluntariamente si se les permite tener libertad. Por ejemplo, para mí fue muy interesante descubrir los trabajos de Elinor Ostrom. Los vine a descubrir cuando le dieron el premio Nobel a ella. Coincidió por cosas de la vida, a veces dicen que los libros lo buscan a uno y uno no los busca. Coincidió con la discusión acerca de qué hacer con el Yasuní. Y Elinor Ostrom hablaba pues de algo que ha sido, yo creo, muy malinterpretado en la prensa y en todo lo que se dijo cuando ella ganó el premio Nobel. Ella no, muchas veces nos enfocamos en un debate bipolar, ¿no? Estado versus mercado, pero más allá del mercado, y algo que es muy importante y que lo resalta mucho otro premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, en su trabajo, es la cooperación a través de organizaciones que se forman de manera espontánea dentro de la sociedad civil. La sociedad civil, por supuesto, que incluye al mercado, o sea, las interacciones de intercambio que se realizan entre miles de millones de individuos en referencia a un precio libremente determinado y acuerdos mutuamente beneficiosos, ¿no? Porque si no, no se hicieran voluntariamente. Así es. Pero más allá de transacciones de mercado, también tenemos asociaciones que se forman de manera espontánea para manejar de manera colectiva recursos naturales. Por ejemplo, tenemos el caso de las montañas, no sé cómo se dice en español, las Appalachians en Estados Unidos. Hay una asociación, Apalaches. los Apalaches, las montañas Apalaches, que han sido administradas por muchísimo tiempo, por décadas, por una asociación que se formó de manera espontánea entre privados. Y esto es un ejemplo de lo que hablaba Elinor Ostrom. Hay el incentivo para que habitantes que tienen un interés común en el manejo de un recurso natural se organicen sin que intervenga el Estado. Y eso es lo que no se dijo cuando ella ganó el premio Nobel. Ella no estaba hablando de nacionalizar recursos naturales. Ella estaba hablando de que hay ciertas situaciones particulares en las que la gente tiene el incentivo de unirse para un objetivo en común y administrar de manera sostenible ese recurso. No es tampoco, no es como que voluntarias, espontáneas que van saliendo, ¿no? Claro, no hay un control, no hay nadie que te dice, mire, esto es lo que vamos a hacer y vamos a determinar este precio que a mí se me ocurrió que es este precio. No hay intervención, no hay intervención estatal. Y uno dice, qué interesante, y que la verdad es que al principio me pareció algo así novedoso, ¿no? Pero después uno lo aterriza en la vida real y esto pasa todos los días, todos lo vivimos. Todos pagamos una alícuota dentro de ciertas comunidades, ciertas organizaciones o condominios, porque tenemos el objetivo en común de que los pasillos estén limpios, de ciertos objetivos en común de seguridad, que lamentablemente no son satisfechos por el Estado. Entonces, eso es otro ejemplo de una organización colectiva sin la actuación del Estado. Ahora, porque, sin embargo, tenemos nosotros la inclinación y generalmente a que el Estado sea el que regule y el que organice la sociedad a la semejanza, digamos, de la persona que tiene. Entonces, tienes determinados objetivos que la persona, el burócrata, determina y se comienza a tratar de edificar una mejor sociedad. Sin embargo, la evidencia nos ha mostrado que esto falla. ¿Por qué falla? ¿Por qué no se puede edificar una sociedad Bueno, hay muchas explicaciones. Una que me parece a mí muy poderosa es el análisis de política económica que hace James Buchanan y Gordon Tullock a través de la Escuela de Opción Pública, donde ellos dicen por qué no se analiza la acción pública, la política, sin ojos de color de rosa, sin romance. O sea, ¿por qué asumimos que la misma persona que se presumía malvada, explotadora cuando estaba en actividad privada, porque asumimos que le sale una aureola angelical cuando ingresa a la esfera pública? Y luego también analizar los incentivos, en qué situación y dadas ciertas limitaciones y marcos institucionales, tendrán los funcionarios públicos mayores incentivos para utilizar de manera óptima los recursos. Entonces,
¿Por qué falla? Porque muchas veces, y esto explicaba Milton Friedman, que había múltiples formas de ganar dinero, ¿no? Uno puede gastarse el dinero propio en uno mismo y ahí va a ser muy cuidadoso porque probablemente a uno le costó sudar para ganar ese dinero, o uno puede gastar el dinero de otros en uno mismo y ahí no es tan cuidadoso porque digamos si tú me invitas a almorzar me pido el plato más caro, pero si me voy a pagar yo tal vez ya lo pienso, ¿no? Gabrielita, le estás robando una de las principales citas de Roberto, que se las escucho todo el tiempo, lo que dijo Friedman, cómo es lo de gastar el dinero. Claro, es precisamente lo que o peor todavía, que es lo que pasa en la acción Exacto. pública, que es gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que pasa cuando el Ministerio de Educación obtiene recursos de otros para gastar en la educación, no de sus hijos, sino de los hijos de otras personas? Porque también... Pues yo una vez escuchaba a un exministro de Chile decir, yo creo que debería ser una ley o una regulación que los ministros estén obligados a bajar el ascensor hacia las minas de Chile, porque ahí van a tener el incentivo de que sean seguras de verdad. Entonces, digamos, claro. Imagínense si hubiera el requisito de que todos los ministros de educación tengan que tener a sus hijos en un colegio fiscal y en el que les toquen, en cualquier barrio que les toque según la regulación. Tal vez los incentivos cambiarían, porque tal vez ya no les gustaría que les digan a dónde mandar a sus hijos al colegio. Tal vez ya se quejarían de lo mal que funcionan las escuelas fiscales. Tal vez, quizás hasta empezarían a decir, ay, como que tal vez no debería ser un monopolio estatal, ¿no? Entonces, ya sabes, pero digamos... No, y tal vez informaran de las reales condiciones, porque parece que como tú lo dijiste hace un rato, los políticos son superhombres, dioses, que conocen todo, que pueden hacer de nuestra vida lo que quieran, porque nosotros pensamos que estos normales como nosotros están allá, ya conocen de todo. Bajarlos en el ascensor profundamente, ¿no? A conocer las necesidades. Es cuestión de incentivos, ¿no? Y este análisis de política económica nos permite poner en el mismo nivel a los mismos seres humanos que tienen las mismas falencias, la misma potencialidad que los que estamos en otras actividades que no son de la esfera pública. Entonces, yo creo que es una visión distinta, muy interesante. Me parece que es justo también analizar la actividad pública desde esa esfera, porque de esa manera nos quitamos un sesgo pro-estatista. Y eso tiene que ver con la falacia del nirvana. Siempre que hay un problema hay el impulso a decir el Estado lo puede resolver. Pero ¿por qué se presume eso? O sea, siempre somos humanos, siempre va a haber imperfecciones. La cuestión es qué sistema tiene incentivos que reducen esas imperfecciones. Es interesante todo la importancia que tienen las ideas en las sociedades, ¿no? Precisamente esta visión estatista es la que nos ha llevado a la situación actual en la que estamos. Ahora, tú tienes una tribuna a través del diario, a través de tu libro, donde explicas muy bien, muy claramente estos temas. Sin embargo, es bastante difícil en una sociedad donde hoy por hoy tenemos límites o restricciones a la libertad de expresión. ¿Cómo enfrentar esto? Yo creo que todavía hay espacios y lo importante es defenderlos, porque lo peor que puede pasar es una sociedad donde se silencia el intercambio de ideas, ¿no? O sea, he escuchado recientemente, antes de que fallezca, Ronald Coase publicó un libro acerca de China en colaboración con Ning Wang, y él dijo que China no va a hacer la transición completa hacia una economía desarrollada y hacia la prosperidad a largo plazo hasta que no complemente el libre mercado de bienes y servicios con un libre mercado de ideas. Porque es precisamente ese libre mercado de ideas que permite una ilustración y una apertura hacia la innovación, no solo en tecnología, sino también en distintas políticas públicas y en distintos procesos en los negocios. Eso es lo que va a catapultar, eso es lo que catapulta a las sociedades hacia el desarrollo, eso es lo que pasó antes de la revolución industrial. Gabrielita, es un placer realmente tenerte aquí con nosotros en Tribuna Liberal, con Roberto Villacreces, conversando, así como lo hacemos cada mes. Y tú para nosotros representas a estos jóvenes, y los hay muchos aquí en el Ecuador, que te siguen, que aprenden mucho de ti y que a su vez estudian, porque eso es importante, ¿no? Como tú lo has demostrado, tu conocimiento de todo lo que se está hablando sobre los temas políticos, económicos, sociales. Y los jóvenes que
que hay muchos aquí, están haciendo lo mismo y eso es lo que a nosotros nos hace tener confianza de que este país va a salir adelante, porque estos jóvenes que no son indiferentes, ¿no? Porque tenemos que prestar atención a lo que está pasando, a nuestro mundo, al ambiente, que nos importa privadamente y a todo nuestro país en general. Y seguir adelante, seguir abriendo caminos como tú lo estás haciendo. No, y muchas gracias. Yo solo sí, quería que mencionar que esta pequeña biblioteca es el secreto mejor guardado del IEF. O sea que si algunos jóvenes están viendo aquí pueden prestar libros y Dora se los presta. Así es. Pero es una pequeña joya. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Gabriela. Hemos estado junto a Gabriela Calderón, Dorita de Ampuero, nuestra directora, y quien les habla, Roberto Villacreces, analizando un poco la importancia de las ideas. Gracias por sintonizarnos. Esto ha sido Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Buen día.